Cuba está entrando en su momento más crítico en décadas. En apenas un mes ocurrió una cadena de hechos que no parece casual. Sanciones contra Gaesa, acusaciones contra Raúl Castro, ofertas de ayuda humanitaria, reuniones secretas, advertencias militares, reportes sobre drones, visitas del director de la CIA a La Habana y hasta un encuentro entre altos mandos militares de Estados Unidos y Cuba en el perímetro de Guantánamo. Y mientras Estados Unidos califica a Cuba como un estado fallido, de ser una amenaza a solo 90 millas del país y que la isla necesita un nuevo liderazgo, La Habana, por su parte, acusa a Estados Unidos por agresión, advierte que si Estados Unidos invade a Cuba habrá un baño de sangre y marca una línea roja. El régimen dice que no aceptará cambios internos impuestos desde afuera. Entonces, ¿estamos ante una negociación real entre Cuba y Estados Unidos o ante la fase previa de una presión máxima para forzar el cambio en Cuba? Hoy en Cuba Libre Hoy analizamos con una cronología de lo que dijo el presidente Donald Trump, lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio, qué respondió el régimen cubano, qué papel juega Gaesa y por qué el verano de este 2026 podría convertirse en un punto de inflexión para la isla. No se lo pierda. Bienvenidos a Cuba Libre Hoy. Soy Elina Villafañe y hoy quiero compartirle mi análisis sobre lo que estuvo pasando durante todo el mes de mayo y los primeros días de junio de este 2026, ya que la relación entre Estados Unidos y Cuba entró en una etapa de máxima tensión diplomática, económica y militar. El punto de partida visible fue el día 1 de mayo, cuando el presidente Donald Trump firmó esta orden ejecutiva, esta nueva orden ejecutiva que está viendo en pantalla para ampliar las sanciones contra el régimen cubano, prohibiendo transacciones, congelando activos y restringiendo visas. La Casa Blanca justificó esta medida señalando que las políticas de La Habana representan una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos. Ahora, ese mismo día, el presidente Donald Trump también habló de Cuba en una cena privada en Florida. Bueno, con el humor que caracteriza al presidente Donald Trump, dijo esto. Y viene originalmente de un lugar llamado Cuba, de la cual nos apoderaremos casi de inmediato. Ahora, Cuba tiene problemas. Terminaremos con uno primero. Me gusta terminar un trabajo. De regreso de lo que haremos, de regreso de Irán, haremos que venga uno de nuestros grandes, tal vez el portaaviones USS Abraham Lincoln, el más grande del mundo. Haremos que venga, se detenga a unas 100 yardas de la costa y dirán, muchas gracias, nos rendimos. Bueno, al día siguiente, Miguel Díaz-Canel respondió en su cuenta de X acusando al presidente Donald Trump de elevar sus amenazas militares a un nivel peligroso y sin precedentes. Ahora, sobre esto de sin precedentes, la verdad que estoy de acuerdo. Hace décadas que el régimen comunista cubano no siente tanta presión como viene sintiendo en los últimos meses. Ahora, bueno, siguiendo con esta cronología que estamos presentando hoy, el día 4 de mayo, Donald Trump volvió sobre el tema de Cuba y dijo que Cuba estaba devastada y que sería un honor liberarla. 3 días después, el día 7 de mayo, el secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas sanciones contra el sector militar industrial cubano, incluyendo a Gaesa, el conglomerado militar que controla una parte clave de la economía de la isla. Esto es lo que dijo el secretario de Estado Marco Rubio al respecto. Escuchen. No sé si sabían esto. Está el gobierno cubano, que tiene un presupuesto, y luego está esta empresa privada, que tiene más dinero que el propio gobierno. Ni un centavo de esa empresa se usa para construir una sola carretera, un puente o para darle un grano de arroz a ningún cubano que no sea de los que forman parte de Gaesa. Así que eso es lo que estamos sancionando, a una empresa que básicamente se está quedando con todo lo que genera dinero en Cuba y metiéndolo ilegalmente en los bolsillos de unos pocos miembros del régimen. Así que esto no son sanciones al pueblo cubano, porque el pueblo cubano no se beneficia de Gaesa. Es una sanción contra esta empresa que le está robando al pueblo cubano para beneficiar a unos pocos. Y no discutimos esas sanciones ayer, pero las impusimos ayer y vamos a hacer más, por cierto.
Bueno, voy a repetir algo clave que dijo el secretario de Estado Rubio en esta parte que escuchamos, que no son sanciones para el pueblo cubano, sino a Gaesa, que le roba al pueblo cubano. Y ese mismo 7 de mayo también se conoció que Estados Unidos había ofrecido ayuda humanitaria, acceso a Internet satelital para Cuba y apoyo en alimentos, medicinas, pero que el régimen se negó a recibirlas. Esto es lo que dijo también el secretario de Estado Marco Rubio. $6 millones en ayuda humanitaria de Estados Unidos distribuida por Cáritas, la agencia de la Iglesia Católica. Estamos dispuestos a dar más. De hecho, le hemos ofrecido al régimen de allí $100 millones en ayuda humanitaria, que por desgracia hasta ahora no han aceptado distribuir para ayudar al pueblo de Cuba. Así que dimos la ayuda por el huracán, pero ofrecemos más. Y es el régimen el que no la acepta, es el régimen el que se interpone. Así que hablamos de eso y esperamos poder hacerlo porque sí queremos ayudar al pueblo de Cuba que está siendo, ya saben, perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía. Bueno, desde La Habana, el canciller Bruno Rodríguez insistió en que no había progreso en las conversaciones y dejó clara una condición, que los asuntos internos del sistema político cubano no estaban sobre la mesa. Y esto es lo que también dijo sobre la posible intervención de Estados Unidos en la isla. Nosotros tomamos muy en serio las amenazas de los Estados Unidos. Sí. Parece que el gobierno de Estados Unidos ha elegido un camino peligroso, un camino que podría llevar a consecuencias inimaginables, a una catástrofe humanitaria, a un genocidio, a la pérdida de vidas cubanas y de jóvenes estadounidenses. También podría provocar un baño de sangre en Cuba. El 11 de mayo, NBC News reportó que funcionarios de la Casa Blanca creían que el régimen cubano podría caer antes de terminar este año, incluso sin intervención militar. Al día siguiente, el presidente Donald Trump publicó en su cuenta de Truth Social que Cuba era un país fracasado y que si Cuba pide ayuda, vamos a hablar. Eso es lo que escribió el presidente. Luego, el día 13 de mayo, el Departamento de Estado reafirmó públicamente la oferta de los $100 millones en ayuda humanitaria directa para el pueblo cubano, justamente con esa condición, que esa ayuda no pasara por manos del régimen cubano, sino que se distribuyera a través de la Iglesia Católica y organizaciones humanitarias independientes. Pero el régimen cubano consecutivamente ha rechazado públicamente o ha cuestionado ofertas directas de ayuda humanitaria de Estados Unidos en varias ocasiones, poniendo condiciones, criticando la ayuda humanitaria, argumentando que la verdadera ayuda sería levantar el bloqueo al régimen. Lo mismo pasó también después del huracán de Melissa en octubre del año pasado, 2025. Estados Unidos anunció ayuda inmediata, pero el régimen cubano la rechazó inicialmente, llamándola de indigna. Sin embargo, luego aceptaron la ayuda estadounidense por vías indirectas, para no decir que es Estados Unidos el que está dando apoyo al pueblo cubano. Y sobre los $100 millones en ayuda directa al pueblo cubano, también la calificaron de hipócrita y de incongruente. Pero después de que el Departamento de Estado dijera públicamente que la oferta seguía en pie mientras el régimen negaba que el pueblo cubano la recibiera, el líder del régimen, Díaz-Canel, no le quedó otra que decir que no se interpondría en ese camino de esta ayuda. Y ese mismo 14 de mayo ocurrió uno de los hechos más delicados y más impensables. Una delegación estadounidense encabezada por el director de la CIA, el señor John Ratcliffe, llegó a La Habana y se reunió con altos mandos del Ministerio del Interior cubano, demostrando con una clara señal de que sí existía un canal de comunicación de alto nivel, aunque el régimen no quiera mostrarlo y dé muy pocos detalles públicamente. Y solo un día después, el día 15 de mayo, comenzó el procesamiento judicial formal contra el régimen castrista. NBC News informó que el Departamento de Justicia estaba impulsando el procesamiento formal contra Raúl Castro. Escuchemos parte de ese reporte. Esta noche, NBC News se entera de que el Departamento de Justicia está presionando para acusar a Raúl Castro, de 94 años, según dos funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto. Es el ex líder autoritario de Cuba que todavía ejerce un poder inmenso y es hermano del fallecido Fidel Castro.
Una de las fuentes dice que los cargos que un gran jurado tendría que aprobar estarían relacionados con un incidente de 1996 cuando la Fuerza Aérea Cubana derribó 2 aviones civiles pilotados por una organización humanitaria. Hermanos al rescate. En aquel entonces, Estados Unidos dijo que los audios mostraban que los pilotos cubanos celebraron el derribo. 4 cubano-estadounidenses murieron. El presidente Trump se negó a comentar sobre el Bueno, en el derribo de estas avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 murieron 4 pilotos: Carlos Acosta, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales. El día 17 de mayo, Axios publicó un reporte basado en inteligencia clasificada informando que Cuba habría adquirido más de 300 drones militares y habría discutido posibles ataques contra la base naval de Guantánamo, contra buques militares estadounidenses e incluso Key West en Florida. La embajada cubana en Washington y el canciller Bruno Rodríguez respondieron hablando de derechos humanos, del derecho de Cuba a defenderse, pero no desmintieron esta adquisición de drones. El día 18 de mayo, Díaz-Canel volvió a advertir que una agresión militar contra Cuba provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables. Ese mismo día, la OFAC, es decir, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, agregó a la lista de sancionados a altos funcionarios del régimen y a la Dirección de Inteligencia cubana. El 20 de mayo, el Día de la Independencia de Cuba, una fecha que el régimen comunista no reconoce como tal, el presidente Donald Trump publicó este mensaje presidencial en el que afirmó que el régimen que impera hoy en La Habana representa una traición directa a la nación por la que sus fundadores lucharon y murieron. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, habló directamente al pueblo cubano en español y presentó una idea central: una nueva Cuba, una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero no con Gaesa, sino con los cubanos de a pie. Escuchemos parte de lo que dijo. Hoy en Cuba, solo aquellos cercanos al élite de Gaesa o que forman parte de ella pueden tener negocios rentables. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Una nueva Cuba donde ustedes, los cubanos de a pie, no solo Gaesa, pueda ser dueño de una gasolinera o de una tienda de ropa o de un restaurante. Una nueva Cuba donde ustedes, no solo Gaesa, pueden abrir un banco o tener una constructora. Una nueva Cuba donde ustedes, y no solo el Partido Comunista de Cuba, pueda ser dueño de una estación de televisión o de un periódico. Una nueva Cuba donde pueda quejarse de un sistema que falla sin temor a ir a la cárcel o ser forzado a irse de su isla. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Además, ese mismo día, un día muy importante, el Día de la Independencia de Cuba, se anunció en Miami el encauzamiento de Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate. Y el presidente Donald Trump, consultado por periodistas, dijo que no veía necesaria tampoco una escalada militar porque, según el presidente, Cuba se está desmoronando. Luego, el día 21 de mayo, el presidente Donald Trump volvió a declarar que otros presidentes habían considerado por largo tiempo, durante décadas, hacer algo con Cuba, pero que ahora él está dispuesto a hacerlo. El secretario de Estado, Marco Rubio, por su parte, afirmó que Cuba representa una amenaza seria por sus vínculos con China y con Rusia, aunque insistió en que el presidente Donald Trump prefiere una solución diplomática. Luego, el día 26 y 27 de mayo, desde el régimen cubano, llegaron nuevas señales. Bruno Rodríguez habló ante el Consejo de Seguridad de la ONU y volvió a mencionar el riesgo de un baño de sangre si Estados Unidos invade. La viceministra de Relaciones Exteriores cubana, la señora Josefina Vidal, admitió que el canal de comunicación sí está abierto, pero acusó a Estados Unidos de seguir tomando medidas que dañan a Cuba mientras existe esta comunicación. También marcó otra línea roja. Cuba está dispuesta a hablar de todo. Sí, está dispuesta a tener comunicación, excepto de sus asuntos internos y del orden interno cubano.
El 28 de mayo, Axios informó que la administración Trump contempla la posibilidad de una caída del régimen cubano de cara al verano de este año y que se realizaron simulaciones de respuesta ante un eventual escenario de caos. El reporte aclaró que no se había autorizado una invasión y que se prioriza hasta ahora una transición pacífica, pero también señaló que Estados Unidos apuesta por acelerar la presión económica mediante sanciones. El día 29 de mayo, el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se reunió en el perímetro de la base naval de Guantánamo con el general cubano Roberto Legrá Sotolongo y otros altos mandos de las FARC. El Comando Sur dijo que fue un breve intercambio sobre seguridad operativa, pero el contexto hace que ese encuentro tenga un peso político mayor. Fue otro contacto militar directo en medio de una crisis creciente. Y finalmente, el pasado 2 de junio, Marco Rubio compareció ante el Senado y fue más explícito que nunca. Dijo que Cuba necesita un nuevo liderazgo para transformarse mediante una reforma sistémica y seria. Afirmó que el sistema actual no puede producir ese cambio y apuntó directamente contra Gaesa, al señalar que Cuba no está realmente controlada por el gobierno, sino por una compañía militar que posee prácticamente todo. Esto es lo que dijo. Escuchemos. Yo diría que Cuba es dos cosas sobre Cuba. Primero, es un estado fallido. O sea, de verdad lo es. El modelo económico que tienen nunca va a funcionar. Y nunca va a funcionar porque el país ya ni siquiera está controlado por el gobierno de allí. Es decir, la gente está bajo el control del gobierno, pero el país está bajo el control de un conglomerado privado, controlado por militares, que maneja como el 70% del PIB del país. Nada, con unos 18,000 millones de dólares en activos. Nada de ese dinero pasa al tesoro ni sirve para ayudar al pueblo cubano de ninguna manera. Mientras tanto, tienen centrales eléctricas que fallan por años y años de una pésima gestión crónica y falta de inversión. Así que por un lado, tienes un país que no tiene dinero para comprar combustible y por el otro tienes un país con un conglomerado militar que tiene 18,000 millones de dólares en activos. Nada de eso va para el pueblo cubano. Mucha gente no se da cuenta de esto y no le rinden cuentas a nadie. Ahora, si miramos cada noticia por separado de esta cronología, puede parecer, una sucesión de declaraciones, de sanciones y de advertencias, pero cuando se ordena la cronología, aparece una estrategia más clara. Estados Unidos parece estar combinando 4 herramientas al mismo tiempo. Primero, la presión económica con sanciones contra Gaesa, restricciones al petróleo, penalidades contra empresas vinculadas al aparato militar cubano y bloqueo de bienes a funcionarios del régimen. En segundo lugar está la presión diplomática, con mensajes públicos directo al pueblo cubano, con ofertas de ayuda humanitaria y conversaciones privadas con La Habana. También está la presión judicial, con el encauzamiento de Raúl Castro por el caso Hermanos al Rescate, un caso profundamente simbólico para el exilio cubano y para la comunidad cubanoamericana. También está la presión militar disuasiva, pues hay reportes sobre planificación del Pentágono, presencia naval en la región, simulaciones del Comando Sur y reuniones directas en Guantánamo. Ahora, el eje de todo esto parece ser Gaesa. Para Estados Unidos, Gaesa no es simplemente una empresa. Es el corazón económico del poder militar cubano. Según la lectura de Marco Rubio, mientras Gaesa controle hoteles, tiendas, bancos, logística, importaciones y sectores estratégicos, cualquier ayuda externa puede terminar fortaleciendo al mismo aparato que mantiene el pueblo sin libertades. Lo que está diciendo Estados Unidos es que la crisis cubana no se resuelve solo con combustible, alimentos o medicina. Se resuelve desmontando el control económico y político que impide que el país cambie. Mientras que el régimen comunista cubano responde que hasta puede hablar de ayuda, de economía, de relaciones bilaterales, pero que no acepta que se negocie la estructura interna del poder del régimen. Y ahí está el choque principal. La primera implicancia es que Cuba ya no está siendo tratada solamente como un problema humanitario o migratorio.
porque hoy para Estados Unidos Cuba aparece como un asunto de seguridad nacional y esto cambia todo. La segunda implicancia es que Gaesa quedó en el centro del conflicto, entonces ya no se trata únicamente de sancionar a funcionarios cubanos. La estrategia apunta al sistema económico que sostiene al régimen. Y si Estados Unidos logra aislar a Gaesa, puede afectar la capacidad del aparato militar cubano de financiarse, de importar, de mover recursos y sostener su red de control interno. La tercera implicancia es que el régimen cubano está mostrando señales de nerviosismo, pero también de resistencia. Las advertencias de Díaz-Canel y Bruno Rodríguez sobre un posible baño de sangre buscan enviar un mensaje claro. Cualquier acción militar tendría un costo enorme y presentar también cualquier presión externa como una agresión imperialista. La cuarta implicancia es que el pueblo cubano queda en el centro de una tensión muy peligrosa. Por un lado, la crisis económica, los apagones, la falta de alimentos, la escasez de combustible y el deterioro social puede aumentar el malestar interno. Por otro lado, una presión externa demasiado fuerte puede darle al régimen argumentos para reforzar la represión, militarizar aún más la vida cotidiana y culpar a Estados Unidos de todos los problemas que sufre el pueblo cubano, como lo hizo siempre. Y la quinta implicancia es regional, pues Cuba no está aislada en el tablero. En el discurso estadounidense aparece Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, Irán, grupos radicales y redes de inteligencia. Es por eso que Estados Unidos está presentando el caso cubano como parte de una disputa más amplia por el hemisferio occidental. Esto explica por qué el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio hablan de Cuba no solo como una dictadura cercana, sino como un punto estratégico que puede afectar la seguridad de Estados Unidos y de toda la región. Ahora, si nos preguntamos ¿qué podría pasar luego de que ya hemos pasado por toda esta cronología? Pues hay varios escenarios posibles. Que el régimen siga ganando tiempo aceptando ayuda humanitaria para aliviar la presión social y evitar una escalada mayor. El segundo escenario podría ser que haya una negociación más amplia. Bueno, aquí el régimen tendría que aceptar cambios económicos reales como permitir más espacio al sector privado y reducir el control de Gaesa. El tercer escenario es el endurecimiento, porque si La Habana rechaza las condiciones de Estados Unidos y sigue acusando a Estados Unidos de agresión, la administración Trump podría aumentar las sanciones, perseguir más empresas vinculadas a Gaesa e intensificar el cerco petrolero y elevar también el costo de negociar con el régimen. El cuarto escenario posible podría ser una crisis interna durante el verano, pues los reportes de Axios apuntan a que Estados Unidos está observando muy de cerca qué impacto tiene el malestar social. Si se producen protestas masivas, el régimen podría responder con represión. Y ahí Estados Unidos tendría que decidir si va a mantener la presión diplomática o si va a tomar medidas más fuertes. Otro escenario posible, pero el más delicado, sería una escalada militar. Aunque bueno, no hay una confirmación pública que Estados Unidos busque esa salida. Hasta ahora insiste en una transición pacífica. Sin embargo, hay simulaciones militares. Lo que no queda claro es si se trata de presionar una negociación o fracturar al régimen desde adentro. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene Estados Unidos es que no parece haber un sucesor interno claramente identificado. Pues Cuba no funciona como una estructura simple donde cae una figura y automáticamente cambia todo el sistema. El poder cubano está repartido entre el Partido Comunista, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y Gaesa. Por eso, una transición en Cuba podría ser mucho más compleja que una simple salida de Díaz-Canel o incluso Raúl Castro. El verdadero cambio tendría que tocar la estructura que sostiene al régimen. Y ahí es donde volvemos a hablar de Gaesa. Bueno, lo que ocurra en las próximas semanas puede ser decisivo, porque si la crisis interna se agrava, si los apagones continúan, si la economía sigue cayendo y si Estados Unidos mantiene la presión que tiene ahora, Cuba podría entrar en una etapa completamente nueva. Una etapa o de negociación, o de ruptura, o de una mayor confrontación. Ahora, ¿usted
¿Cree que estamos ante una negociación real o ante una estrategia para forzar el fin del régimen cubano? Déjeme su opinión ahí abajo en los comentarios, ya que eso ayuda a que mantengamos activa nuestra comunicación, que es muy importante. Y si este análisis le ayudó a entender mejor lo que está pasando en estos momentos, comparta este episodio con todos sus contactos y por supuesto vaya ahí abajo y regálenos su poderoso me gusta. Eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más personas y a que el algoritmo recomiende también nuestro programa. Por supuesto, suscríbase a Cuba Libre hoy si es que no lo hizo. Vaya abajo, suscríbase, active la campanita y acompáñenos en este nuevo espacio de noticias, de entrevistas y análisis sobre Cuba. Muchas gracias por acompañarnos. Con usted, Elina Villafañe, por una Cuba Libre hoy.